Buenos días, mister. Buenas tardes, Gabriel. Yo entré. Ya está Esteban también. Ah, sí, ahí está. Hola, Almita. Bien. Voy a esperar un momentito porque solo con ustedes dos. ¿Sí? Ajá. Ok, mister. Ok, Cuidado. voy a silenciar. Daira, ¿quién será Daira? Fit. Ah, Nelson es el que me sale como Daira. Ya. ¿Qué le pasa, Esteban? ¿Por qué esa carita triste? Ok, muy bien. Estoy esperando que ingresen. Solo hay 4. Ya entró Soan, bien. Hola, Soan. Hola, mister. ¿Están en reunión los otros? ¿En reunión de qué? Uno, dos, tres, Hola, mister. 4, 5, 6. No, Hola. de nada. Hola, Nelson. Buenas tardes, mister. Buenas tardes. mister. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Ok, voy a comenzar y voy a tomar la asistencia al final, mejor. ¿Sí? Cuando ya me marque que tenemos 10 minutos, voy a dejar los últimos 5 para pasar la lista, ¿ok? Ok. Bien. Hoy ha sido un día que demasiado problema tuve con internet, pero bueno, lo importante es que ya, ¿verdad? Estamos aquí y les voy a invitar que en su libro vayan a la página número 102, creo que es, por ahí, lo siento. Ya les confirmo qué número es. Sí, página número 102. De su libro de social, la página número 102. ¿La tienen? ¿La tienen? ¿Me escuchan? ¿O no me escuchan? Sí, Ok. mister. Es como no me responden. Pensé que no me escuchaban. Página número 102, ¿ok? Ahí en su libro de social. Vamos a hablar hoy sobre lo que es la población del continente americano. Parte de lo que también formamos nosotros, ¿verdad? Pero antes hay un video que está al final y yo quiero que lo veamos al inicio realmente. Pongámosle atención, que nos hable un poco acerca de la población de América en general. En el continente americano viven 1.000 millones de personas. ¿Pero sabes quién fue el primero? Mira. Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Rublica, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los Gabriel, Esteban, Andrew, enciendan sus cámaras. Carlitos, ponga atención, hijo. Y de pueblos melanesios polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Esteban, Gabriel.
Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México? ¿Cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cuevas. Existe un testimonio de estos pobladores a partir de los restos del llamado hombre de Tetexpan, que probablemente vivió hace unos 10.000 años. Este fósil en realidad corresponde a una mujer adulta de aproximadamente 1,68 m. A partir del hallazgo del llamado hombre de Tetexpan, se pudo saber qué tipo de herramientas y objetos usaban los primeros pobladores. ¡Wow! Yo no sería capaz de atravesar todo este camino en bicicleta. Era otra época, hombre. Antes, ser nómada era su estilo de vida. ¿Por qué será que se llama hombre de Tetexpan al fósil encontrado si en realidad era una mujer? Probablemente porque cuando hallaron el fósil no tenían modo de comprobar si era hombre o mujer, pero luego lo deben haber podido explicar. Mejor sigamos investigando. Aún quedan muchos misterios por resolver. Ok. Vi que algunos no estaban poniendo atención porque estaban concentrados en otra cosa ahí en casa. No sé qué hacían, ¿verdad? Así que más atentos. Ok. Bien, chicos. Como el video muestra de que hay algunas teorías que las personas manejan acerca de cómo llegó la población al continente americano. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, de que cuando Cristóbal Colón llegó a Honduras, ya había, o más bien dicho, cuando Cristóbal Colón llegó a América, ya habían indígenas, pueblos en los diferentes territorios de América, ¿verdad? Sohan, enciende su cámara. Gabriel, enciende su cámara. Andrew también. Andrew. Ok. Bien, entonces, hay diversas teorías de cómo es que nosotros existimos en el continente americano. Pero hay una teoría que muchos compartimos y es de cómo nosotros hemos sido creados, ¿verdad? Entonces, comencemos y veamos. Sohan, comience con la lectura, hijo. Ok. América es el segundo continente más poblado del mundo después de Asia. En la actualidad población sobrepasa los 900 millones de habitantes. Buena parte de ella comparte algunas características culturales, como el idioma. Son estas características a los países americanos. Se les puede clasificar como países latinoamericanos, iberoamericanos o hispanoamericanos. Tiene una gran diversidad cultural, es decir, que son descendientes de diferentes orígenes étnicos como indígenas, que fueron sus primeros habitantes europeos y africanos. Estos últimos fueron traídos como esclavos durante la colonia. Ok, bien. Como ustedes... Ok, hija, gracias. Como ustedes pueden ver ahí, menciona ahí algunas cosas de la cantidad de población que hay de manera general en América, que son 900 millones, pero más destaca el hecho de
los aspectos culturales que existen. Y comienza destacando lo que es el idioma. ¿Por qué? Porque en el continente americano se habla no solo es español y inglés, sino que también hay otro tipo de lenguas o idiomas que se manejan, que se hablan. Por ejemplo, en Brasil se maneja lo que es el portugués, ¿verdad? Y cuando nos habla de lo que es iberoamericanos, habla también acerca de otro tipo de idiomas, ¿verdad? ¿Qué tipo de idioma? Lo ibero es un conjunto de una palabra. De ibero que es portugués. Ahí, de un lugar portugués, que es ibero, y entonces le agregan americanos. Entonces, ahí forman la palabra, y entonces ya podemos saber cuando escuchamos iberoamericano a qué se refiere. Estoy dando clases. No puedo responder, estoy dando clases. Bien. Ok, entonces, esa es dentro de las características, la más principal es esa, aparte de que podamos ver diferentes colores de piel, aparte de que podamos ver también diferentes creencias, formas ¿cómo sería? Sí, faciales, o sea, refiriéndose a lo físico, todo eso, aparte de que existen todas esas cosas, los orígenes más importantes de América lo tienen lo que son los indígenas. Los indígenas. Por eso veíamos primero el video. ¿Para qué? Para que podamos ver de que el hecho de encontrarnos con una etnia o con una persona afroamericana o que pertenece a un grupo étnico, ¿verdad? No hay por qué burlarnos. Porque les digo eso, a veces hay personas que se burlan. Hay personas que se burlan. Y precisamente nosotros también venimos teniendo descendencia de ahí. ¿Por qué? Porque ellos fueron parte de los primeros habitantes del continente americano. ¿Y cómo se viene a extender todo eso? A partir de lo que la historia nos enseña. ¿Qué nos enseña la historia? Nos enseña de que los europeos fueron parte de los primeros habitantes que vinieron, según ellos, a conquistar América, pero ya habían personas. Lo que hicieron fue esclavizar a las personas que habían. ¿Y qué sucedió cuando las esclavizaron? ¿Sucedió qué? Con el tiempo, los hombres y las mujeres empezaron a tener atracciones entre ellos y se comenzó a poblar más la humanidad. Y así es como América hoy tiene tanta gente. Hay países en América, en todo el continente americano, que son los que mayor población tienen. Ahora, hay razones para que estas personas o para que estos países tengan mayor número de población. Una de las razones es el territorio, lo grande que puede ser el territorio. Pero otra de las razones por las cuales también es el desarrollo del país. Y entonces, cuando un país es desarrollado, los que viven en países menos desarrollados se ven en el hecho de tener que trasladarse del país en donde ellos viven a un país mucho más desarrollado. Y entonces es así como Estados Unidos, Canadá, Brasil, son algunos de los países del continente americano más poblados que existen. El continente americano es el segundo continente después de Asia más poblado, que tiene mayor número de personas, ¿verdad? Ok, Carlitos, ayúdame con la siguiente, hijo. Démosle lectura a usted. Ok. Los idiomas que predominan en América son el español y el inglés.
pero también existen otros como el portugués, francés y otras lenguas, como el aymara, quechua, quechua, Ajá. nahuatl, guanari y quiche. entre otros. Muy bien, gracias, hijo. Muy bien. Como pueden ver ahí, chicos, nos menciona de que posiblemente hasta yo creía de que en América solo se hablaba portugués, pero me refiero a personas nativas, ¿verdad? De América. Portugués, inglés y español. ¿Por qué? Porque sí manejo de que en Brasil se habla el portugués, pero hay en países también que se habla francés. Y también parte de Brasil es uno de los países que habla francés. ¿En qué país que no es ni Canadá ni Estados Unidos se habla el inglés? Está cerca de Guatemala, está cerca de Honduras. Que mister, creo que Nicaragua. Nicaragua. Hay otro, que el inglés es... Belice. Exacto, Belice. Pero mister, otra Allá usan el dólar. Allá usan el dólar. Una preguntita así, rapidita. Okay. Si usted va a Nicaragua, ¿es que la gente le dice hello, good morning, o es que lo tienen más pronunciado? Ok. La pregunta que yo les hice es como lengua nativa. Cuando decimos lengua nativa o lengua materna es, en el caso de nosotros, el idioma de nosotros es el español. Es lo que nosotros aprendemos desde el hogar. Pero en Nicaragua, como pregunta Gabriel, es por actos de estudio que lo manejan. Por hechos de estudio, de escuela, no porque sea su lengua nativa o porque sea su lengua materna. Sí, gracias, mister. Ok, bien. Entonces pueden ver, existen estos otros tipos de idiomas. Aymara, quechua, nahuatl, que esos son algunos idiomas o lenguas de etnias. Podríamos mencionar algunos de los que hay en Honduras. Garífuna, Miskito, y todos ellos tienen su propia forma de habla, su propia forma de escribir, su propia lengua materna. Y entonces ya para ellos el español es una segunda lengua. ¿Verdad? Y así varía en los diferentes países que existen en el mundo, que existen en América. Por ejemplo, el quechua es en México que se habla. ¿Y quiénes lo hablan? Grupos étnicos. ¿Verdad? Y por eso dice entre otros, porque sería una lista bien grande poder decir todos los idiomas que hablan las diferentes culturas de los diferentes países. ¿Ok? Bien. Veamos. Ok, les decía anteriormente. ¿Puedo leer, mister? Sí. El país más poblado es Estados Unidos, con más de 324 millones de habitantes. Solo Lo escucho, hijo, se le quedó pegado. Mister. Sí, es que se le quedó pegado. No le escuché a Nelson. ¿Me escuchó desde el principio o lo vuelvo a leer? Vuélvalo a leer todo, hijo. Ok. El país más poblado es Estados Unidos, con más de 324 millones de habitantes. Solo su población sobrepasa el 34% de toda del continente. Le sigue en Brasil con 210 millones, en México con 129 millones. Existen grandes contrastes en cuanto a la distribución de la población. Ok, gracias. El Bien. país con más población. Bien. Permítame, hijo. Permítame. Bien. De acuerdo a lo que leía Nelson, dice que lo que yo les mencionaba, dentro de los países más poblados
se encuentra Estados Unidos, México, Brasil, Canadá también es uno de ellos. ¿Pero por qué razón? Por lo que yo les mencionaba, la extensión territorial que estos países tienen, el desarrollo económico y el desarrollo cultural y el desarrollo en todos los sentidos que estos países tienen, hacen que las personas de países menos desarrollados se vean en la necesidad de viajar hacia esos países para poder tener mejores condiciones de vida, un mejor estilo de vida. Por esa razón, estos países son de los más poblados en América. Y por eso dice que en la parte final del texto que existen grandes contrastes en cuanto a esa distribución. ¿Por qué? Vale. Bien sabemos nosotros que Honduras es un país que tiene una población de más de 9 millones. ¿Verdad? Pero veamos, no es nada comparado 9 millones a 324 millones con los que cuenta Estados Unidos. Es súper más poblado. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? En Estados Unidos hay personas de todo el continente americano, del continente europeo, posiblemente de Asia, de África, de diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque es una potencia mundial. Y las personas siempre vamos a buscar un mejor estilo de vida. Siempre vamos a buscar un mejor estilo de vida. Les aseguro, si en Honduras hubieran buenas oportunidades de empleo, estabilidad laboral, estabilidades económicas, buen nivel de vida, las personas no se irían de Honduras, se quedarían en Honduras. ¿Por qué? Porque si hay mejores oportunidades, no habría razón alguna para tener que irse, ¿verdad? Le vamos a dar la palabra a Esteban y luego a Victoria. Mister, según yo lo que yo sabía es que China era el país más poblado del mundo. De América, niño, de América. Es que... Ok, Victoria. Según para mí, Brasil y Estados Unidos es como extensión grande de América, la extensión grande de América. Son los más grandes realmente de América. Estados Unidos y Brasil son los países más grandes, ¿verdad? Recordemos, si buscamos los países más grandes de Norteamérica, Estados Unidos, el de Sudamérica, Brasil, el de Centroamérica, Nicaragua. Nicaragua, muy bien, muy bien. Entonces, todo eso va variando de acuerdo a la extensión territorial que tengan los países, ¿verdad? Por eso habla sobre el contraste que existe entre un país y otro. Ok. Samantha, continúe usted con la lectura, por favor. ¿Puedo leer la siguiente, mister? Después. En los climas inhóspitos como las zonas polares del norte de Canadá, los desiertos del oeste de Estados Unidos y de Atacama entre Perú y Chile y las selvas de Sudamérica y Centroamérica, son áreas con menores densidades humanas. La mayor parte de la población se concentra en las mesetas templadas o en las planicies costeras, pues esta región y facilitar las condiciones para vivir. Por lo mismo, las mayores densidades se encuentran en el noroeste de Estados Unidos, en grandes ciudades como Nueva York, Chicago y Detroit. Las islas del Caribe, costa pacífica en Centroamérica, Valle de Colombia, costa atlántica de Venezuela y Brasil, con mega ciudades como San Pablo y Río de Janeiro, y el área de Río de la Plata donde se
se encuentra la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Ok, gracias, hija. Diego, Andrew, Violet y Eduardo, enciendan sus cámaras, por favor. No se lo vuelvo a repetir, ya es algo que lo saben. Violet, Eduardo. Bien. Ok. Bien, pregunta. Para ustedes, ¿es conocida la palabra inhóspitos o es una palabra desconocida? Para mí es una palabra desconocida. Para mí es conocida. Vamos a ver, Nelson. Sé qué significa inhóspito, así que. Ok, escuchemos. Nelson dice que él conoce el concepto. Vamos a ver. Dígalo, Nelson. Es como un lugar donde usted está incómodo o un lugar lejos. Ok, va bien, va bien. Va bien, va. Es acertado lo que dijo Nelson. Muy, muy acertado. Es como, ¿Viste? Es como decir, este es lugar como es el desierto sin inhóspito agua. del grupo. Como un desierto sin agua. Ok. Ah. Voy a explicar qué es un lugar inhóspito. Nelson tiene mucha razón en lo que él dijo. Muchísima, muchísima razón. Cuando nos dice en los climas inhóspitos como las olas polares del norte de Canadá, los desiertos del oeste o de Estados Unidos y de Atacama entre Perú, se está refiriendo exactamente a los lugares en donde es bien difícil poder vivir por el tipo de clima que existe, ya sea un clima demasiado caluroso o un clima extremadamente frío. Pero también cuando sea la palabra inhóspito, es un derivado, para referirse al clima, es un derivado. Pero la palabra inhóspito viene de, por ejemplo, de lugares inseguros, de lugares en donde hay guerra. De ahí viene esa palabra, de un lugar en donde no se puede vivir tranquilamente. Entonces, ¿en dónde fue utilizada por primera vez esta palabra? En Irán, que es un país que ha permanecido en guerra continua. Desde ahí viene. Desde ahí viene esta palabra. A Irán se le considera como un país inhóspito por la inseguridad que se vive en él. Mister, Irán es el país más pobre. Así es. Es uno de los más pobres, ¿verdad? Nelson, vamos a ver qué quiere decir. Irán todavía sigue en guerra. Aún siguen, hijo. Aún siguen. Permítame, quiero terminar de explicar. Entonces, cuando ustedes escuchen esa palabra inhóspito, hace referencia a dos cosas. Uno, a un lugar en donde es inseguro para poder vivir, pero también a la condición del clima, que puede ser demasiado caliente o demasiado frío. Por ejemplo, para que nosotros podamos vivir en el desierto, ¿qué recursos necesitaríamos? Agua y una escopeta y comida. Okay, y un Gabriel. kit de Medicix. Ok, Gabriel. Gabriel mencionó algunas cosas que sí. El agua es un recurso exclusivamente vital para la supervivencia, para poder subsistir. El alimento. Pero ahora, el desierto es uno de los lugares que es muy escasa el agua. Muy, muy escasa. ¿Verdad? Quien encuentra agua en el desierto es como que se le haya hecho un milagro. Encontró $1,000. ¿Ok? Es algo así para alguien que esté en el desierto y encuentre agua, es como un milagro para él. ¿Por qué? Porque es muy difícil vivir ahí. Ahora, si viviésemos en un lugar, como quien dice, en Alaska, ¿qué recursos necesitaríamos para poder vivir? El fuego. Un suéter. Fuego, muy bien.
un buzo y una de esas pistolas que él hace así, y tiene una luz roja. Y una Gabriel, escopeta, por si acaso. Gabriel, Mister, calefacción, calefacción, muy bien. botiquín, Ok, ¿Qué? ok, bien. Voy, continúo. Carlos quiere decir algo, me parece. Sí. ¿Cuándo Diga. me va a hacer la evaluación? Hijo, hoy a las 3 quedamos. A las 3, sí. Ok. Bien, entonces chicos, como pueden ver, es bien... Las condiciones del clima también varían en el continente americano y también... Por WhatsApp, mister. Sí. Y también nos varían todo eso, entonces nos implican de que nosotros también busquemos lugares en donde podamos vivir tranquilamente, ¿verdad? Y recuerden, cuando escuchemos una palabra inhóspito, se refiere a dos cosas. A un país que es inseguro para poder vivir o a un lugar en donde se necesitan condiciones vitales para poder vivir. ¿Por qué? Porque son bien extremas los tipos de clima para poder subsistir en esos lugares. ¿Verdad? Victoria, continúe, hija. Creo que usted me había dicho que quería leer. Continúe. yo, mister. Sí. La demografía realiza estudios estadísticos de los grupos humanos, de su estructura, evolución y características generales. Según esta ciencia, la población de América presenta diferencias notables para determinar hace uso de los indicadores demográficos, es decir, datos numéricos que indican la forma como se encuentra la situación de un país o región. Entre ellos se encuentra población, natalidad, mortalidad, crecimiento poblacional, esperanza de vida y migración. La forma como se manifiestan los indicadores demográficos de una región es comparándolos con las otras. Ok. Bien. Hay una palabra aquí que yo creo que ustedes sí la conocen, que es demografía. ¿Verdad? ¿La conocen o no? Ya no la conoces, yo no. Ok. Demografía es una ciencia que lo que hace es estudios estadísticos. Y entonces es así como la demografía puede venir y decirnos, ok, en Honduras existe una natalidad de tantas personas en porcentajes. Existe una mortalidad en porcentajes. Existe un índice de violencia en porcentaje. Eso es lo que hace la demografía. Pero también la demografía, mediante esos estudios, puede determinar o puede decir cuál es la población que existe en un lugar o en un país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estudia nacimientos, natalidades, mortandad, estudia todos esos aspectos de las personas, que es por esa razón que nos habla de que nos dice en datos numéricos cómo se encuentra la situación de una región o de un país, de una ciudad, de una comunidad, de un barrio o de una colonia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos habitantes hay en su comunidad? En el barrio en el que ustedes viven, en la colonia en la que ustedes viven. Posiblemente no lo sepamos, pero si buscamos el dato estadístico por medio de la demografía, es muy probable que lo encontremos. Muy probable que lo podamos encontrar. Eso es lo que hace la demografía. ¿Y qué es lo que hacen? Comparar, ok, la población de Honduras es de 9 millones con tantos habitantes más. Ok, en Guatemala existe este número de población
con tantos habitantes, ¿ok? Y hacen una comparación entre ambos países a ver cuál es el tipo de vida, el estilo de vida que tiene cada país y encontrar las razones por las cuales las personas se van de un país a otro. Cuando nos dicen indicadores, no sé si ustedes pueden comprender esa parte de indicadores. Son como objetos que indican. Exacto, son datos que indican, exacto, muy bien. Son datos que indican y entonces a partir de ahí se hacen las comparaciones por medio de esos indicadores. Muy bien. Les había dicho que iba a dejar los últimos 5 minutos, ¿verdad? Para pasar la lista. Pero tenemos todavía 2 partes más que las voy a leer yo para que podamos alcanzar a terminar hoy. Bien. Uno es que por medio de los indicadores nosotros, por los indicadores de desarrollo de los países, nosotros podemos saber que Canadá y Estados Unidos, en lo que es el continente de América, tienen el desarrollo más elevado por todo lo que ellos producen, ¿verdad? Y también que por esa razón hay personas que migran de un lugar al otro, que se van de esos países hacia esos otros países, buscando lo que les había dicho al inicio, mejores condiciones de vida. Y bien, también se sabe, lo que dice el texto, que Centroamérica y el Caribe mantienen un rápido crecimiento de su población, ¿verdad? De su población. Aquí no era alemana, no sé por qué se quedó esa palabra, era Guatemala, ¿verdad? Guatemala es el país más poblado y El Salvador tiene la mayor densidad de población. Hablando de Centroamérica, Guatemala es el más poblado. Y Belice y Cuba son los países que están en lo que es el Caribe y más cerca de lo que es Centroamérica, que son los países con mejores condiciones en lo que es los temas de salud, tienen los mejores fármacos y tienen una de las educaciones mejor calificadas a nivel mundial. De Cuba salen los mejores médicos, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, todo eso favorece a estos países. Y bien, quiero pasar lista, chicos, así algo rapidito. Y también que ustedes me puedan responder lo más rapidito, ¿verdad? Vamos a ver. Quinto, fit. Aureli. Daniela. Emel. Hilary. Victoria. Presente. Candice. Natalie. Samantha. Presente. Soan. Presente. Valeria. Violet. Presente. Agner. Andre. Presente. Andre, lo veo acostado, hijo. No. Ah. Carlos Alvarado. Presente, mister. Diego. Presente. Eduardo Miguel. Presente. Esteban Javier. Presente. Gabriel Mauricio. Gabriel. Presente. Presente. Gerardo. Josué. Nelson. Presente. Ok. Listo. Necesitaba pasar lista, sí o sí. Bien, chicos. Nos queda menos de 1 minuto. Pero les quiero pedir. Que me parece que en la tarea se fue trifolio o son ambas cosas. Por si sale esa palabra de o en la tarea. Es el trifolio y los ejercicios del libro, ¿verdad?
Entonces, eso. Ok, mister. Y Carlitos, a las 3 de la tarde, una videollamada, oye. Sí. Ok. Adiós. Nos vemos. Adiós, Mañana. Adiós. Adiós. mister. Adiós, mister. Hasta mañana.